Esto es Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. Dando las gracias a Dios, como todos los sábados, porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos y de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 FM, de seguirnos en nuestras redes, Paneo Semanal, Instagram, Facebook y Twitter, y saludar a mi querido compañero de batallas, Luis José Polanco. Muy buenos días, José Eliseo. Muy buenos días a todos nuestros amables televidentes que nos hacen el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 del mediodía en esta 106.5 FM. José Eliseo, ¿qué tenemos para esta semana? Pues aquí siempre hay de todo. Aquí hay de todo, como en botica. Eso, yo siempre he dicho que esto es como la tostadora de la cafetería aquella, que no se enfría nunca. Pues, no se enfría. Hace un sándwich 24 horas. La famosa barra. Así mismo. Eso es así. Y tenemos temas interesantes que la semana pasada, a pesar de que pasamos 2 horas conversando sobre los temas de actualidad en el plano internacional y nacional, estuvimos hablando sobre las vacunas y la relativamente poca información que hay sobre los contratos y los precios de la vacuna y cómo es que se da eso y qué está pasando en el mundo entero con las vacunas. Interesante el fenómeno, lo que se está dando en la Unión Europea. Hoy en New York Times hay 2 análisis muy buenos. Hay uno de Paul Krugman, economista laureado, premio Nobel, y hay otro de los periodistas, de los articulistas de New York Times, donde están hablando de la brecha que se está dando entre la vacunación en Estados Unidos y Europa. Como era de esperar. Entonces, lo que ambos coinciden en la línea, ¿no? En que hay el tema de la negociación con los fabricantes. Ahí ha estado la clave. La negociación y el reto logístico. Estados Unidos ha vacunado ya más del 30% de su población. Así es. Se habla de un 39%, me parece que es de la población, que el target inicial. Sí, porque Biden ofreció que iba a vacunar 100 millones de personas en los primeros 100 días y está tratando de hacerlo y va cerca, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hoy se espera que crucen ya la barrera de los 100 millones de vacunados. Correcto, así es. Pero hay un tema que es lo que está pasando y que se vería venir, el asunto de que todos los países obviamente van a favorecer primero a sus ciudadanos y luego van a apoyar a los demás países. Entonces, el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud ya preveía que los países con menos capacidad adquisitiva, con una economía más deprimida, iban a quedar rezagados en este proceso y que a pesar de que todos los países y en las Naciones Unidas dicen que todos deben llegar por igual a todos los países y que no importa que un país tenga más recursos que otro, que debemos hacer los esfuerzos para que a todos los países, que no se quede nadie atrás. Todo queda en la teoría. Eso es una utopía. Una utopía. En el mundo capitalista eso es una utopía. Eso es una utopía. Entonces, ¿qué está pasando en la realidad después de haberse manifestado que todos los países iban a cooperar? Que en la realidad cada país está obviamente favoreciendo a sus propios ciudadanos y después. Y aparte de eso, que se está desatando una guerra de precios y de contrataciones. Hay acuerdos que se han hecho entre países, por ejemplo Alemania, otros países que ya hicieron acuerdos para recibir las vacunas. Resulta que los productores reciben otras ofertas más atractivas y entonces favorecen a esos otros países y hay hasta hay acuerdos y manifestaciones de que van a demandar a esas compañías por incumplir los acuerdos, a pesar de que se habían hecho temprano, pero están incumpliendo los acuerdos. Aparte de la guerra que existe entre todos los productores de vacunas diferentes, en Europa específicamente se dice que la vacuna rusa, la Sputnik 5,
está detrás de una campaña de difamación contra las demás vacunas y que hay otras vacunas que no son tan efectivas, que están trayendo problemas y nadie sabe. Ahora mismo la vacuna también... La verdad es que esto es una expresión de lo que pasa en el mundo, en la realidad. La igualdad hay que imponerla. Así es. ¿Tú entiendes? O sea, la igualdad se impone. La igualdad se impone. Lo que debe ser algo natural resulta que es algo impuesto. Y como todo lo que es impuesto, pues termina no siendo tan eficiente ni tan efectivo como porque no es un proceso espontáneo, realmente. Hay una realidad. Desarrollar una vacuna cuesta un dinero. Y los laboratorios no son instituciones de caridad. Los laboratorios son compañías que se deben a sus accionistas. De hecho, ya hay muchas publicaciones donde se habla de cómo esas casas, esos laboratorios, Pfizer, Moderna y los demás que producen Biotech, han incrementado su valor en bolsa. En la bolsa, increíblemente. De forma impresionante. O sea, así es. Entonces, es una cuestión, eso es para producir dinero. Eso no nos llamemos engaño, que eso es así. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, un tema de dinero. Ahora resulta que no hay... primero hubo un exceso de contratación de vacunas por parte de algunos países que contrataron vacunas para vacunar a poblaciones que son 3 veces mayores que las que realmente tienen. Así es. Entonces eso está provocando un problema de distribución en el mundo porque están acaparadas. Entonces, y el proceso no es fácil. COVAX viene. La logística. COVAX viene para tratar de ver si y los países deprimidos no se quedan tan atrás. Tan atrás, pero de que se van a quedar atrás, se van a quedar. Mientras tanto, China, ese gran monstruo del este. Como China está fuera de todo, sí. de toda regulación. Sí. Y no se espera mucho de China tampoco, porque todo el mundo entiende que es un gobierno autocrático. Sí, un outlaw. Y que ellos hacen lo que les da la gana. Bueno, Sin embargo, están detrás de lo que se llama la diplomacia de la vacuna. Sí, igual que India. También. Y la India también. Están detrás de esa diplomacia de lo que los expertos llaman el soft power, que a través de la distribución de vacunas se hacen simpáticos de esos países que otrora no tenían relaciones con China porque no pertenecían recuerda mucho al círculo de los países socialistas. Cuando tú usas esa expresión, se hace simpático, me recuerda a Malcolm X. Dos frases que él tiene. Una frase decía que no es lo mismo ser amistoso que ser amigo. Sí. Esa es una. Y la otra es el discurso de Ballot or the Bullet. Es una de las piezas oratoria política más famosas de la historia contemporánea. Y decía Malcolm X que cuando el afroamericano estaba delante de una máquina de votación o a punto de votar, se encontraba ante dos caninos, ¿no? Un zorro y un lobo. Entonces decía que la diferencia entre el zorro y el lobo era la expresión de la cara. El zorro tenía una expresión, hay un músculo en la cara que lo tienen los perros también, que lo hace lucir amistoso. Sí. Lo hace lucir. El símil de la sonrisa humana. Ajá, que está siendo empático contigo, y se está riendo. Pero el lobo tiene una cara hostil, porque no tiene ese músculo, no tiene esa expresión. Entonces él dice que al final del día los dos son dos caninos y que la naturaleza implica que tú vas a terminar en la fauce de uno de los dos. Los depredadores. Exacto, tú vas a terminar en la fauce de uno de los dos. Uno te va a atraer con la amistad y el otro te va a aplicar la fuerza. Entonces, ese mismo problema. O sea, nosotros estamos entre un zorro y un lobo. El zorro ahora es China, que nos está pelando, como se dice aquí, pelando el diente, y el lobo son los Estados Unidos. Así es. Que se está quedando detrás en este tema y que ya se dio cuenta y ya está comenzando a prometer ayuda
a esos países de la vacuna, porque muchos países, sobre todo Latinoamérica, en países en desarrollo, está sintiendo la ausencia de los Estados Unidos, y esa ausencia de los Estados Unidos es la que China está ocupando. Es una pérdida de liderazgo lo que hay. Exactamente. Realmente. Pero eso es un proceso. No, y lo vamos, creo que tenemos un invitado que es un experto en eso, y que vamos a seguir hablando. Con una expresión del proceso de fragmentación de la política de Estados Unidos. Pero eso vamos a hablarlo con nuestro invitado, que es Iván Gatón, que es un experto en eso. Un experto, claro. Y es un maestro, una exposición didáctica donde todo el mundo aprende. Así es. Que eso es lo importante. Porque aquí, recuerdas que hemos dicho varias veces que aquí hay un problema con los segmentos internacionales de los noticieros. Tienen periodistas que no saben ni leer los sitios de lo que están hablando. Bueno, eso es terrible. O si no, son enlatados que vienen de Miami. Bien, sí, CNN en español. Sí, sí. Eso es que por todo cierto, CNN ha perdido una cuota importante de teleaudiencia. De teleaudiencia. Vi esta semana en la prensa. Bueno, CNN está perdiendo teleaudiencia porque el mayor atractivo era el antitrumpismo, que ya no existe. Sí, claro. Obviamente. Y como Trump ya no es presidente, pues ya la gente no ve CNN. Entonces, ahí está el detalle. Me están pagando el precio de haber perdido basado la objetividad. Su audiencia en un solo tema. Y de haber perdido la objetividad. Eso era una cuestión que no se podía ver. Daba pena, realmente. Sí. La poca objetividad que tiene. Entonces ahora, pues como se quedaron sin tema. Así es. No, es así. El tema, y para concluir el tema con las vacunas, pudimos observar que China está haciendo muchos esfuerzos en hacer que llegue, no necesariamente gratuita, porque la gente tiene una idea que las vacunas chinas que están llegando a República Dominicana son donaciones de China. No, esas vacunas son una empresa china, la Sinopharm, probablemente del gobierno chino. Sinovac y Sinopharm, que son, probablemente no, tienen muchísimas acciones, gran porcentaje de las acciones de esas compañías, como muchas otras acciones, muchas otras compañías en China. El gobierno tiene una gran cantidad de acciones, si no la mayoría, pero son productos comerciales que China hace la gestión de facilitar ese trasiego, esa disponibilidad de vacunas que está llegando. Lo mismo está pasando, por ejemplo, con Sinovac y Sinopharm en Hungría, en Brasil, en Indonesia, en Turquía, en Chile, donde China ha hecho ingentes esfuerzos en hacer que esas vacunas lleguen a esos países, y las negociaciones que se han publicado, porque las poblaciones de esos países también han demandado saber y que se transparenten los acuerdos y los contratos que dan lugar a esas entregas. En nuestro país no se ha pedido, no se ha solicitado, hay mucha gente que lo ha mencionado, pero no hay una necesidad. Como aquí lo que interesa es que lleguen las vacunas, no me interesa cómo, pero en algunos países que ya mencioné, se está pidiendo que se hable y que se transparenten los contratos, y en uno de ellos, por ejemplo en el de Hungría, se habla de que esas vacunas están llegando a un promedio de $30 cada dosis. $30, dependiendo de la cantidad y de la rapidez de que lleguen esas dosis, van desde los $30 hasta los $40. Bueno, lo importante es que finalmente la gente logre vacunarse, que se pueda ya se restableció la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, lo cual es una noticia importante. Pero todo esto llega en medio de una tercera ola de confinamiento en París y en muchas regiones de Francia y en varias partes de Italia. Están volviendo de nuevo al confinamiento total. Han tenido que retraerse de nuevo al confinamiento. Porque, claro, en un confinamiento las escuelas siguen abiertas, pero están confinados. Esa es la realidad. Tercera ola. Si París vuelve al confinamiento, leí esta madrugada. Sí, leímos. Y entonces,
aparentemente hay una tercera ola de contagio. Esperamos que va a durar menos, porque obviamente con la efectividad de las vacunas y con la población generalmente más, la población vacunada, eso debe durar menos. Claro, pero de todas maneras, lo que la epidemia, lo que la pandemia ha traído con el tema de la desigualdad es algo para estudiar a nivel de político, filosófico, sociológico. El número de este mes de la revista The Atlantic trae un artículo muy crítico del sistema de educación privada de los Estados Unidos, de cómo la educación privada no se detuvo durante la pandemia, especialmente en Nueva York, que fue el área más azotada por la pandemia, Manhattan, cómo los colegios privados siguieron dando clases, pero eso es una cuestión, lo que revela ese reportaje de los tipos de escuela privada aquí en Estados Unidos y el las costo diferencias y las diferencias la una privada sociedad, y la pública. es una sociedad que donde el problema de la desigualdad ya está trayendo agitaciones sociales importantes, pero la mayoría de la gente no tiene acceso a ese tipo de información. Si la gente sabe que en Estados Unidos se hacen el tipo de cosas que describe ese reportaje de investigación, yo creo que hubiera una guerra civil. Salen a la calle, sale a protestar. A un ambiente que ya está agitado por muchos otros temas de desigualdad. Es así. Bueno, y siguiendo con las agitaciones ambientales, nosotros hemos tenido una semana bastante agitada con el tema de las 3 causales. Bueno, las 3 causales. Eso es terrible. Yo estoy en una posición. Lo primero es que yo estoy convencido ya, porque esto es un tema entre los buenos y los malos, entre los modernos y los atrasados, entre los machistas y los derechistas o los humanistas. Y entonces yo digo, bueno, para yo emitir un criterio, para yo establecer un criterio de hacia dónde yo me voy, yo digo, no, yo estoy siempre del lado de los buenos. Sí. Yo quiero estar del lado de los modernos. Sí, porque el mundo binario. El mundo binario. Hoy en día hay un mundo binario. Entonces, como yo estoy del lado de los buenos, porque yo no me puedo aceptar estar del lado de los malos, yo tengo que apoyar las 3 causales. Te enseñan desde chiquito, te enseñan los cuentos, las películas, hay un bueno, un malo. El bueno y el malo. El bueno es el que usa el sombrero blanco y el sombrero negro. Exactamente, sí. Usualmente el bueno es el más hermoso. Y yo me pregunto, ¿por qué cuál es la lógica del tema de las 3 causales? ¿Es las 3 causales que nosotros estamos defendiendo? O sea, ¿el debate es sobre las 3 causales? Pues yo creo que no. Yo lo que pienso, Luis, es y totalmente cierto, lo conversábamos ayer, pero aquí lo que falta, aquí estamos viendo primero la pobreza del liderazgo, pobreza intelectual. Así es. Del liderazgo, la poca profundidad ideológica que hay en el liderazgo. Porque de un lado, esos temas se manejan en las poblaciones con líderes. Claro, y nosotros tenemos falencia en la estructura de razonamiento, conceptualizando, pero graves. Desde el liderazgo de ambas partes. De ambas partes. Y el liderazgo político de aquí, que no te saben explicar la razón y la mecánica para tomar decisiones que sustentan ninguna de las posiciones. Así es. Ya tenemos a José en línea. Bienvenido, José. Bienvenido, José. Un placer. Qué bueno que está con nosotros de nuevo, compañero. Desmutea el micrófono. Desmutealo. Bueno, buenos días a ustedes y evidentemente a todos los que nos siguen en las mañanas de los sábados de día 12. Pues hoy desde la Perla del Sur de Barahona, tú sabes que sí. Las responsabilidades de representación, pues... Supimos que saliste electo senador. Claro, entonces tengo que estar en mi provincia, en mi pueblo, pues, atendiendo pues nuestra responsabilidad de representación, pero presente siempre con ustedes. Y bueno, el debate de las 3 causales evidentemente ha polarizado a la sociedad dominicana. Y es lamentable que ocurra
con esa, si se quiere, con ese nivel de radicalización, sin un análisis quizás de profundidad sobre el tema del aborto, que parte primero por el concepto de la concepción de la vida. El tema fundamental es el aborto. Esas 3 causales es un nombre eufemístico. Que es el tema del aborto. Tú decías ayer cuando hablábamos de este tema y preparábamos lo que hoy vamos a tratar, ciertamente se ve como un primer paso para el aborto general, causales, es decir, simplemente por uno de los temas que las mujeres reivindican y el derecho de la mujer de autodeterminación sobre su cuerpo, ¿no? Naturalmente el tema viene cuando se dispone de un criterio donde la vida se crea, se genera en la concepción, o sea, desde que surge, ¿no? La fecundación se considera en el marco de nuestra legislación constitucional que hay vida. Entonces ya hay otro ser, otro individuo contra el cual se atenta, ¿no? Provocándole teóricamente la muerte, ¿no? Si asimilamos el concepto de que ya está formado como un elemento vivo. En otras legislaciones eso es a partir de cierto tiempo de maduración del producto, o del feto, ¿no? Cuando se convierte en feto, ¿no? Entonces, es una discusión también desde el punto de vista científico, ¿no? Genera debate. La otra realidad, y es la gran hipocresía que caracteriza a la sociedad dominicana con este tema. Incluso aquellos que se autodenominan pro vida, pues realmente habría que ver cómo actúan y reaccionan en un escenario como el planteado en la propuesta de las 3 causales. Es decir, si una hija es violada o si hay una fecundación y resulta que el producto o el feto tiene condiciones, o sea, es inviable, ¿no? Uh-huh. Formaciones congénitas o por lo que sea. Y el primero, que es el que, digamos, se practica y sí está de alguna manera permitido por el propio texto constitucional, y sí está en peligro la vida de la madre. Por eso en un primer momento la Cámara de Diputados pues se inclinó por la posibilidad de aprobar esa sola causal. Los que plantean el tema de provida dicen que ni siquiera eso hay que aprobarlo porque ya está contemplado. Es decir, ahora, la realidad es que aquí se practican abortos clandestinos. Las mujeres abortan de manera, se provocan abortos cuando no quieren continuar con el embarazo. Y los que de otros niveles socioeconómicos incluso mandan a sus hijas, o las mujeres van a países donde está permitido el aborto, a provocarse abortos legales. Así mismo, y no conocemos ninguna demanda a ningún médico, ninguna clínica. No conozco la primera demanda por hacer abortos en este país, yo no la conozco. Que yo recuerde, es que creo que debe haber habido por lo menos cierre de clínicas clandestinas que practican aborto. Me parece que en algún momento, hace muchos años, escuché algo de eso. Pero nadie... por hacer uso prácticas insalubres y no correcto, adecuadas. Sí, o sea, por ser clandestinas, ¿no? Aquí, no autorizadas. Ministerio de Salud Pública. Aquí hay un tema de conceptualización y grave, creo que decíamos hace unos minutos. La vida se protege de la concepción, pero ¿de dónde? No, el concepto.
el de conceptualización es un problema, Eliseo, Sí, pero sí. el problema más grave es el de moral, el de doble También. stand. No, porque uno te lleva al otro. Doble moral. Eso es cierto lo que tú dices. Ahora bien, ¿de dónde que viene la protección a la vida de la concepción? Eso es una figura del derecho romano. El concebido se tiene como nacido para todo aquello que le favorece. Pero esa frase tiene un colofón que dice que es a condición de que nazca vivo y viable. O sea que esa protección se hace efectiva a partir del nacimiento. Lo que se le otorga es una presunción de favorabilidad hacia el momento de concepción y era por temas sucesorales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la vida, si se interpreta correctamente esa acepción, que es la que inspira ese artículo de la Constitución, porque es una figura que se incorporó al derecho civil, se puede poner una condicionante para la protección a la vida desde la concepción. ¿Entiendes? Porque ya la tenía. Cuando se acuñó ese concepto, la tenía, que era precisamente a condición de que naciera vivo y viable. Claro, la ciencia ha avanzado mucho. Ahora viene la discusión científica, cuando se considera vivo y viable el feto de la madre. ¿Y quién es que lo considera vivo y viable? No, pero es un debate médico, científico. Es decir, el educador de ahora. No, entonces ahí es un debate científico. Entonces tú tienes un problema de conceptualización. Y desde el punto de vista médico es ético. La ley, porque el médico puede determinar, estando él a cargo de esa operación, tomar decisiones. Tomar una decisión ética. Es que claro. Es lo único que se le puede indilgar al médico, porque el médico es que decide. Y cuando él decide, es una cuestión ética. Nadie te puede decir que no porque tú no estabas ahí. Es que volvemos al problema conceptual. La ley no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad. Pero, ¿y quién determina lo que es justo? ¿Y quién determina lo que es útil? ¿Tú entiendes? O sea, es que son problemas conceptuales. Orden público, buena costumbre, todo eso son conceptos, pero eso no está definido legalmente. El buen padre, una obligación de buen padre de familia. ¿Dónde está? ¿Dónde dice eso? O diligencia. Pero también para eso el legislador ejerce su función de definir parámetros y términos y hasta reglas. Cierto punto, hasta cierto nivel. Deberes, porque los derechos son naturales, pero lo cierto es que una serie de señores se sentaron y lo escribieron en un documento y a partir de ahí los reconocemos como derechos universales, aunque hay una concepción de que son naturales propios del ser humano, pero para eso, por eso digo que es una discusión científica, jurídica, ética, filosófica, moral, religiosa, ideológica. Filosófica también. La gran complejidad del debate que se ha dado en torno a este tema, que no es un debate nuevo, evidentemente. De hecho, el Código Penal ha sido observado en 2 ocasiones. E incluso hay quienes dicen que está vigente porque fue devuelto al Congreso, pero se dejó pasar el plazo que establece, me parece que el artículo 100 de la Constitución. Uh-huh. Y quedó vigente, pero no vamos a entrar en esa discusión, que entonces al final el Congreso ha determinado que no y está conociendo un código penal. Esos sancochos 7 carnes que tiene ahí. Sí, no, ya es un ingrediente adicional. Y a mí me gustaría saber debatir. Y bueno, y no tiene sentido porque ya la sociedad está discutiendo el código. Ahora, la opinión del plebiscito, que yo necesito de referéndum, perdón, que Eliseo me diga, porque como constitucionalista, ¿cuál es la prudencia? Bueno, el referéndum, esa es otra que yo realmente no alcanzo como a encuadrar bien, ¿no? Esa sugerencia de que eso sea conocido por un referéndum, porque ¿para qué queremos un referéndum? Bueno, para regular el derecho a la vida. Porque si tú eres por la Constitución. Exacto, o sea, entonces ¿para qué queremos un referéndum? Para reconocer un derecho natural, el derecho a la legítima defensa. Para las excepciones. Exactamente, o sea, ¿para qué queremos un referéndum? Para aprobar las excepciones a eso. Para ver si usted está de acuerdo o no con la interrupción del embarazo. ¿Y la pregunta cuál va a ser? No, me imagino que sería ¿está usted de acuerdo con la
aprobación de con la despenalización del aborto en esta causa. Aborto, pero pleno. Pero ahí volvemos otra vez. Entonces, ¿sí o no? El referéndum es un referéndum para aprobar una legislación. Porque que eso es lo que esa es la deseos obligan, es decir, sí, claro. Hay una discusión sobre eso en el caso de referéndum consultivo. Exactamente. Pero yo soy de la opinión de que se convierte o se traduce en un mandato. Que es vinculante. Claro, vinculante. Entonces, de ahí el legislador tendría la orden, emanada del soberano, de aprobarla así. Depende del resultado, el aborto. Ahora bien, en mi opinión, primero se requiere una ley que no existe para regular el plebiscito, el referéndum, la consulta popular. Mecanismo de participación popular. Exacto, que regulen los mecanismos de participación popular. Que ordenó la Constitución nunca se ha hecho, hay varios proyectos en el Congreso, entonces habría que esperar eso. Lo otro, montar un referéndum con un costo, las implicaciones que eso lleva, yo te diría que bueno, entonces... Y la manipulación mediática. Sí. Claro, luego el otro tema, es un tema muy... o sea, es algo bien delicado que involucra derechos fundamentales. Hay una discusión sobre si se pueden consultar sobre temas relativos a derechos fundamentales. Por ahí fue que empecé. Es otro tema. Y finalmente implicaría que el Congreso no tiene la capacidad, a pesar de ser 200 diputados y 32 senadores, de articular un mecanismo de consulta, de discusión, de debate que finalmente genere una decisión en un sentido u otro. Pero ¿cuáles son los derechos fundamentales? ¿Los de quién? Ha sido hasta cierto punto, a mí me ha causado, digamos que sorpresa, la independencia que ahora los legisladores del partido de gobierno pues exhiben ante este tema. Cuando el presidente ha hablado de que tiene una opinión personal apoyando las tres causales en España, el PRM, eso es un eufemismo, eso de opinión personal. Pero, incluso tú ves a legisladores haciendo manifestaciones a favor de las tres causales, y funcionarias del gobierno también, y funcionarios. En un ejercicio, democrático, no hay duda, pero y luego se envían 3 juristas a la Cámara de Diputados, o más, un grupo de juristas que fueron designados para eso, donde ellos plantean la necesidad de introducir las tres causales, y finalmente los diputados, en su mayoría del PRM, que tienen la capacidad de imponer las decisiones, y en la comisión están evidentemente también en mayoría, igual que en las otras esferas congresuales, pues entonces rechazan las tres causales. Y ahora no se sabe si van a aprobar una o ninguna, porque incluso el diputado presidente de la comisión en algún momento dijo que se inclinarían por despenalizar en el caso de que la madre corra peligro su vida, ¿no? Despenalizar el aborto, pero luego hubo una reacción negativa y inmediatamente se generaron declaraciones encontradas, donde dije Diego, y no, y sí, y no. Al final no sabemos qué va a ocurrir con este tema. Sin embargo, como tú bien dices, hay un tema pero para mí el más grave, aparte de todas las aristas, es el doble estándar, cómo se defienden posiciones cuando se practican. Pero el doble estándar es gubernamental también, porque tú mandas una comisión. Tú mandas al Congreso, tú mandas una comisión como cabeza del Poder Ejecutivo. Se da en el legislativo también el doble estándar, o sea, pero los legisladores tienen posiciones por miedo, porque temen que lo que puedan decir en su pueblo, la influencia de la iglesia, o sea, una serie de factores que realmente si se quiere, los influyen, pero
a lo mejor piensan, están de acuerdo con las tres causales o no, u otros por el contrario, los llaman los grupos feministas, los colectivos de defensa de derechos de la mujer y los amenazan o lo chantajean. Presión, entonces establecen una posición en función del miedo, de la... Es demasiado, es muy grave el hecho de que el Poder Ejecutivo no tenga una posición clara sobre este tema, porque constitucionalmente el presidente tiene la atribución de promulgar u observar la ley cuando concluye el proceso de aprobación en las cámaras. Entonces, ¿cómo tú mandas? Danilo estaba abiertamente de acuerdo con las tres causales. Exacto, habiendo dicho lo contrario, pero entonces tú mandas una comisión de juristas representando al Poder Ejecutivo que van con una sugerencia que le dicen a la Cámara de Diputados, nosotros estamos de acuerdo con la despenalización en las tres causales. Incluso añaden proponen una redacción donde en los casos de reproducción asistida no consentida también sea considerado como un eximente de responsabilidad. Se hace todo ese esfuerzo, se produce ese documento y entonces el presidente 2 días después dice exactamente lo contrario. Dice que bueno, que es una opinión personal de él, pero la opinión, entonces tú mandas una comisión del Poder Ejecutivo a llevar una opinión personal tuya. Eso no tiene, óyeme, eso para mí ha sido uno de los actos de irresponsabilidad política más grandes que yo he visto en la historia reciente de la República Dominicana. Tú mandas al Poder Ejecutivo. ¿Qué va a pasar? Y ya el presidente de la Cámara de Diputados hasta cierto punto lo ha avanzado. Es muy probable que el Código Penal se apruebe sin considerar las tres causales, y las tres causales se va a discutir en un proyecto de ley aparte, o sea, que sería un proyecto de ley de despenalización del aborto en las tres causales, regular y eso. Y eso se va a quedar ahí. Sí. Entonces, las mujeres que reclaman respecto a sus derechos de autodeterminación, de su cuerpo y que plantean todos los argumentos en favor de estas tres causas eximentes de responsabilidad penal por las implicaciones, que al final también muchas de ellas plantean el aborto en toda su, o sea, el pleno derecho de la mujer a abortar, ¿no? En cualquier circunstancia, sin ningún tipo de condicionante. Va a quedar ahí y no se sabe cuándo se apruebe. Es una forma de buscar un bajadero, como en este país todo se resuelve, una buena parte de las cosas se resuelven buscando un bajadero. Es una forma de buscar un bajadero al asunto, decir que se va a seguir discutiendo el tema. Seguir bajando. Y lograr un código penal que también tiene muchos otros aspectos, no solamente el aborto, que sería el único elemento positivo de ese proceder, que tendríamos un código penal más moderno, porque hace tiempo que debió ser reformado. Todavía tenemos el código de 1884, ¿no? Sí. Eso es lo que parece se está planteando en la comisión de la Cámara de Diputados. Otra fórmula es solamente aprobar una causal, que cuando la vida de la mujer esté en peligro, así los médicos estarían exentos de responsabilidad en esos casos. Y se seguirá practicando aborto, siempre estará la vida de la mujer en peligro. Mientras tanto que las niñas de 12 años, pobres, sigan pariendo, porque el sistema de salud público no puede proveerle una solución. Porque no se ataca el problema donde origina. El problema no origina en el aborto, el problema origina en el embarazo. Bueno. No, Luis, y Elisa, ustedes están perdidos. Ustedes no saben que ya se aprobó una ley que prohibió eso. Así, el matrimonio. El matrimonio. Pero no que paran. Entonces no sé. Sí. La ley, déjame decirte que yo te pregunto. Solo quedan embarazadas las que se casan. ¿Qué ventaja tuvo cuando, qué resolvió el texto legal cuando la realidad socioeconómica de la República Dominicana y las niñas desde los 14, niñas hasta de 9 años pariendo aquí, desde los 12 años, cuando tuve la tragedia de una niña
de 18 años. Puede parir, pero no se puede casar. De 16, 17 años, que sale con la abuela de la niña o del niño que parió a beber trago a la calle. La abuela tiene 30 años, imagínate. La abuela tiene 28, tú sabes. Entonces, no tiene madre. Bueno, pero tenemos que ir a una pausa, José. Vamos a seguir con este tema después de la pausa. Esto es Paneo Semanal. Paneo